En este video de lo que vamos a empezar a hablar es sobre el tema de variables aleatorias y probabilidad. Es como una pequeña presentación sobre lo que es probabilidad. Y recuerden, esto es importante para el estudio de la estadística porque uno es conocer el comportamiento de la probabilidad y otra es que esto va a ser la base para posteriormente avanzar en el estudio de la inferencia estadística, que es otra de las ramas de los estudios de estadística. En principio, al empezar a hablar de probabilidad, también tenemos que empezar a hablar del concepto de variables aleatorias. Por ejemplo, esta pregunta con la cual empezamos de cuál debe ser el valor que adoptará una variable en una población. Por ejemplo, vamos a empezar a trabajar con la base de datos COVID y vamos a explorar características de los pacientes. Una primera pregunta sería, por ejemplo, ¿cuál debería ser el promedio, la edad promedio de las personas que tienen síntomas COVID o las que están enfermas de COVID y que dieron positivo al examen? ¿Cuál debería ser el valor el promedio? Es algo en este momento desconocido, pero el asunto es que puede adoptar cualquier valor. El asunto es cómo sabemos que va a adoptar el que posteriormente encontrará. O la otra pregunta es cómo aproximarnos para intentar conocer el valor verdadero de una variable que así nos permita identificar dicha característica en la población. O finalmente también valdría la pena preguntarnos cómo evaluar la característica de interés observada en una muestra para posteriormente entender a la misma población. Por ejemplo, esta se refiere a si a partir de la muestra de datos COVID encontramos un valor para la media de la edad de las personas con síntomas COVID. Recuerden, lo que estamos haciendo es ver una pequeña muestra que es una forma de agrupar a la población, pero hay muchas maneras de agruparla y la otra cosa es preguntarnos si lo que vemos en la muestra, qué tanto nos ayuda a entender lo que pasa en la población. Bueno, en este sentido, eh, las variables con las que trabajamos pueden adoptar múltiples valores de los que están contenidos en su rango de atributos. En ese sentido hay que pensar que las variables en el fondo son aleatorias y que esto supone que los valores que se pueden llegar a calcular es un elemento aleatorio, y si es un elemento aleatorio, esto es que puede adoptar cualquier valor. También tenemos que asumir que detrás es el azar. Si no sabemos cuál es la causa específica, lo primero que tenemos que empezar a asumir es que el azar, la diosa fortuna, a Dios, el gran arquitecto del mundo, como le quieran llamar, a el azar, será entonces la principal causa que hará que observemos que los valores que adoptan nuestras variables aleatorias. Por eso entonces asumimos que el azar afecta la distribución de los valores posibles de nuestras variables. En ese sentido, hay que tomar en cuenta que si bien en el fondo lo que nos interesa conocer de nuestras variables es qué es lo que nos dicen sobre el comportamiento de nuestra población, muchas veces es difícil trabajar con datos poblacionales porque son costosos, porque son difíciles de levantar y también porque los datos censales, por ejemplo la información censal que para el caso de México recopila el INEGI cada 10 años, se corre el riesgo de que se desactualice rápidamente. Por eso trabajar con datos poblacionales no es lo más pertinente, y además que es muy costoso y difícil de obtener, y usualmente lo que hacemos es trabajar con información muestral o información de una muestra, que en el fondo una muestra es un subconjunto de individuos o casos que forman parte de la población objetivo que no se desea conocer. En el fondo, aquí se ve la idea de la población y una muestra. Este, y en ese sentido, cuando trabajamos con muestras, también hay que tener en cuenta que, por un lado, nuestras variables aleatorias son guiadas o influidas por el azar, y dos, que al construir una muestra para entender al resto de la población, también lo que estamos haciendo es asumir un riesgo. Un riesgo es que muy posiblemente al construir nuestra muestra no estemos integrando a las personas en la muestra, a las personas que tienen las características que nos interesan del resto de la muestra. Esto es, si nos interesa una muestra sobre la población con síntomas COVID en México y construimos una muestra, también corremos el riesgo de que en nuestra muestra haya personas que no cumplan los requisitos que estamos buscando, las características que estamos buscando,
de las personas con síntomas COVID. Esos errores son de dos tipos. Hay un error aleatorio y un error sistemático. El error sistemático se corresponde muchas veces con el instrumento de medición. Por ejemplo, la encuesta que se levanta puede dar pie a errores sistemáticos, nunca nos damos cuenta de ello, pero sin el error aleatorio es el azar que está introduciendo ruido en los datos de nuestra muestra. Lo interesante es que para la estadística este error sí se puede calcular y al final de cuentas este error es un grado de incertidumbre sobre los resultados que vamos a observar. De ahí que la probabilidad sea muy importante para entender el comportamiento de nuestras variables aleatorias, porque la probabilidad es una manera de medir la incertidumbre asociada a este error, y entonces en el fondo la probabilidad es una medición de incertidumbre o de tamaño de error que podemos observar. Y bueno, en este momento lo importante es entender en el fondo que nuestras variables son variables aleatorias, y que están influidas por el azar. Hay que entender que son variables aleatorias porque pueden adoptar cualquier valor, y que usualmente lo que queremos es conocer a la población, pero no tenemos datos poblacionales, y en el fondo acabamos trabajando con datos muestrales que contienen error.